Muy buenas tardes nuevamente con ustedes en esto que hemos dado a llamar Economía en Vivo. Hoy, el primer sábado de abril, 4 de abril de este 2026, que ya lo tenemos bastante avanzado. Abril, este mes ya del otoño, el mes de Keynes, ese gran estudioso de la economía, John Maynard Keynes, británico, y llamado el padre de la macroeconomía, dado que a través de sus asesoramientos logró salir de la recesión que había caído Estados Unidos allá en la década del 20 del siglo pasado. John Keynes, realmente un estudioso y que para muchos es el padre de la macroeconomía porque favorece la incursión del Estado en la economía, algo de la cual no estamos muy de acuerdo, pero sí en situaciones de crisis, como fue la gran recesión de Estados Unidos, resultó bastante positivo. Logró sacar a Estados Unidos de su gran crisis, la recesión de 1920. El mes de nuestras Islas Malvinas, el mes de las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur, como una sola América. Y algo hermoso es el mes del idioma y del libro, en honor a tres grandes de la literatura mundial, como fue Shakespeare, Garcilaso de la Vega y el Manco de Lepanto, Antonio Cervantes. Y en el bloque tecnológico mostramos cuáles son y cuáles pueden ser, además de estas, las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, realmente para aprovechar, para dar frutos la inteligencia artificial. No es para excederse, nos hace ganar tiempo, muchísimos recursos y por supuesto caen algunos empleos, pero aparecen otros quienes tienen que estar manejando, analizando, proyectando todos estos temas. Y bueno, nuestro homenaje a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos, ese fue nuestro cierre. Disculpe, ¿una estación de servicio cerca por acá? Sí, tiene que seguir 1 kilómetro para allá aproximadamente. Adelante. 1 kilómetro. Juramos defenderla. Y así lo hicimos. Hace unos días, precisamente el 2 de abril, hemos celebrado el día que le hemos destinado para homenajear a nuestros héroes de Malvinas. Y de cierre, hace muy poquito hemos tenido las fallas valencianas allá en España y también acá en San Juan. Las fallas significa, como se celebra para el día de San José Carpintero, es una fiesta ya de hace muchos años y siglos que realizan los carpinteros en su momento para quemar las fallas, es decir, las sobras de sus trabajos en madera. Entonces hacían toda una fogata. Así fueron las primeras fallas valencianas
y que con el transcurso del tiempo reúnen un tema por año. En este caso, en San Juan, las fallas valencianas se refirieron a la crisis del vino. En España, estas últimas fallas valencianas se han referido a la paz. Así que imperdible el programa de esta tarde. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona RUS. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona RUS tenés el seguro al alcance de tu mano. Y en nuestro bloque de actualidad, como lo habíamos anticipado al comienzo del programa, lo hemos convocado a un especialista en el tema econométrico, en el tema de predicciones, en el tema de proyecciones de inflación y de otros índices, como es el doctor Daniel Patiño. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por participar en tu programa. Y bueno, me parece muy importante los temas que tocan y es una oportunidad para poder uno dar cuáles son los resultados de los trabajos que uno va haciendo en cuanto a lo que es procesamiento de datos, fundamentalmente con uno de los índices más importantes de una economía de un país, que es la inflación. En estos momentos, Argentina, producto interno y del exterior, las guerras y demás, tenemos una inflación un poco que se nos va de la mano, como todas las variables económicas, ¿no es cierto? Cuando hay mucha volatilidad. ¿Qué estima el doctor Patiño de inflación para este mes que hemos cerrado, marzo, para lo que se viene, para el corto y mediano plazo? Bueno, la proyección que estamos haciendo es del 2.6, y siempre hay un margen de error, un máximo que podemos decir que es 2.9 y 2.3. Es decir, va a oscilar sobre ese en función de lo que los datos de modelado y procesamiento que hemos hecho. Pero la estimación es de 2.6. Sin hacer encuestas. Sin hacer encuestas. Eso es la econometría. La econometría que hoy día ha adicionado una importante área de conocimiento como es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ingeniería de control, para poder procesar esas señales, para poder procesar esos datos que nos dan más información que la que nosotros normalmente vemos. Si en el común de la gente la percepción es que la inflación está acelerando, que está aumentando, sin embargo nosotros existen señales cuando procesamos subyacentes de esa señal original, que es el IPC, que se marca todos los meses por el INDEC, en donde nosotros observamos la aceleración, un índice propio que hemos desarrollado, en donde se puede observar una aceleración, una desaceleración, o pico o de estabilización. Y podemos decir que, bueno, a partir de abril, mayo del año pasado comenzó esa aceleración en el proceso inflacionario. Nosotros, eso queda para los economistas, que son los que tienen que hacer el análisis coyuntural, analítico de lo que está sucediendo con los agentes económicos en esa economía, pero indudablemente coincide con el inicio de las campañas políticas de medio término, de las elecciones de medio término que tuvimos en octubre, ¿fue, no? El año pasado, y como estamos viendo ahí en los gráficos, realmente un pico de aceleración tremendo. Y el pico de la aceleración en la inflación se observó justamente en noviembre, es decir, un mes después de la elección, porque indudablemente hay siempre una inercia. Pero se estabilizó entre diciembre y enero, y ahora observamos enero del 26 ya, y en febrero observamos ya una desaceleración de la inflación que creemos se va a sostener ya el resto del año. Desaceleración significa que si febrero nos dio 2.9, marzo va a dar menos y de ahí menos. Esa es la desaceleración. Pero muchas veces
muchas veces se dice, digamos, la inflación está aumentando, pero las señales estas internas, subyacentes, te indican que está desacelerando. Es Claro. decir, que en algún momento Va a bajar. va a llegar un pico y va a empezar a bajar. Entonces, es indudable, es importante anticipar, digamos, la aceleración es como un anticipo de lo que va a suceder en los próximos meses. Este es el índice de consumo que estamos viendo. ¿Puede haber influido que en febrero hubo un índice mayorista del 1%? Bueno, ¿Puede influir en que están se desacelere? Están correlacionados. O sea, indudablemente si uno ve esta señal, que es el IPC, con el índice mayorista, con el índice minorista, uno va a ver que hay una correlación. Es decir, digamos, inclusive en esos índices también anticipan de qué es lo que va a pasar el próximo mes. O sea, como que también de alguna manera son indicativos de si está acelerando o desacelerando la inflación, que es la que ven en general muchas veces los economistas y lo que ven los organismos internacionales cuando ven después el interanual, ¿no? Y hablando del interanual, como vemos ahí en los gráficos, hay una buena señal. Para agosto, septiembre de este año, mediano plazo, estaríamos bajando del 1%, estaríamos abajo del 1%. Sí, cuando uno proyecta y hace una estimación de la predicción con un horizonte de unos 6 meses a 8 meses, o indudablemente mientras uno va hacia adelante en la predicción, aumenta el error, porque pueden haber agentes externos, perturbaciones externas, la guerra, las elecciones, que fue una perturbación. Digamos, no fue un problema del modelo económico o de alguna fracturación en el modelo, sino es una perturbación fuerte de los agentes económicos, en este caso de la oposición destructiva, medios de comunicación y también algún poder económico que tenía sus intereses en que el dólar se fuera más de 1.500 pesos y que evidentemente llegó a esos valores y que llegó al país llegara arriba de los 1.000 puntos. Pero eran perturbaciones, o sea, no era un problema económico del modelo. Indudablemente uno observaba que si eso pasaba, o pasaban las elecciones, eso debería volver a la normalidad, que de hecho es lo que ha pasado. Y podemos ver ya una estabilización diciembre-enero, febrero ya desacelera con una desaceleración sostenida. Y pasando septiembre de este año, claro, vamos a seguir bajo el 1, 0 punto. Claro, nosotros tenemos estimado entre septiembre, octubre inclusive, agosto, en realidad comenzaría entre agosto, septiembre y octubre. Septiembre sería para nosotros la estima, pero puede ser antes, en agosto, como puede ser un mes después. Y a fin de año llegaríamos debajo del 1%, sí. 0,8, 0,9. Exacto, es decir, entraríamos ya en lo que es una economía más normal y sabemos que el índice de inflación es muy importante porque también tiene una correlación fuerte con la pobreza. Sabemos que es un impuesto que le pagan todos e indudablemente si ese índice baja, indudablemente por un lado hay un beneficio en cuanto a la sociedad y también es una alerta, yo creo, que ya la han notado la industria. Es decir, tiene que haber una reconversión industrial fuerte para que pueda adaptarse a estos nuevos cambios, como por ejemplo tener una inflación que no va a ser más del 0 y pico %. Claro, menos del 1%. Y entonces no van a poder tener los beneficios o extraer los beneficios desde ese índice que realmente es muy perjudicial para la economía de un país. Y te aclaro algo más, porque es muy importante en cuanto a estas cuestiones que se están comentando. Yo no soy economista, pero uno observa los índices, observa estudia un poco la evidencia empírica inclusive. La industria ha tenido en estos momentos
tiene problemas. O sea, uno lo ve, que hay algunas empresas que están cerrando, pero yo creo que hay otras empresas que se están reconvirtiendo, es decir, que han advertido el cambio de modelo, el cambio de paradigma de esta nueva economía propuesta para Argentina en el contexto mundial y se están readaptando. Como por ejemplo Luminal. Uno dice, no, algunos decían que había cerrado, que había echado. No, la empresa ahora ha declarado de que se está reconvirtiendo y va a hacer algunas importaciones y va a reconvertir ese termo que antes era de vidrio en un termo como los de alta o mediana gama, Claro. con un precio de la mitad de precio. Entonces, indudablemente esa empresa se ha ajustado. Se ha reconvertido. Nosotros muchas veces estudiamos, por eso uno le gusta en optimización de sistemas, procesos, usamos los algoritmos genéticos y ahí estudiamos un poco la génesis de cómo es la evolución de las especies. Y bueno, nosotros algo que aprendemos en esos algoritmos es que no se adapta el más fuerte, se adapta el más inteligente. Es decir, aquel que bajo las nuevas reglas de juego se adapta a esa situación para sobrevivir. Y bueno, y esto es lo que yo creo que va a pasar en Argentina. Es decir, yo creo que, y otra cosa que es muy... Está pasando ya. Está pasando y algo que se viene también en los próximos 4 o 5 años, que es la penetración de la inteligencia artificial, la automatización, los sistemas autónomos, la Internet de las cosas, lo cual está transformando también a la industria, a los procesos industriales, y por lo tanto también va a haber que adecuar el recurso humano para esta nueva tecnologías que están penetrando en todos los sectores capacitándolo y social, capacitando, educando en estas nuevas áreas. ¿Cuánto hay para hablar con el doctor Patiño? Lo vamos a estar convocando nuevamente, seguro. Seguimos con el programa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Sí, ahora como ya es habitual en nuestro programa de Economía en Vivo, nos vamos al bloque de fechas importantes. 4 de abril, ¿no es cierto? Del 68. Del 68 asesinaban a Martin Luther King, ¿no? Un defensor de los derechos de las personas diversas, digamos, de la raza negra. Con su gran frase, I had a dream. I have a dream. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con libertad, justicia, con igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Qué grande, ¿no? Martin Luther King, nacido el 15 de enero del 29 y difunto, asesinado en 1968, un 4 de abril. Fue pastor estadounidense, premio Nobel de la Paz, activista, líder del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, velador de la resistencia no violenta ante la discriminación racial, mediante manifestaciones pacíficas basadas en sus creencias cristianas. Bueno, Martin Luther King una vez tuvo un sueño y allá donde esté verá que poco a poco se ha hecho realidad. Y es que hay que luchar por los sueños. Nos quedan sus sabias reflexiones como legado, tan importantes y tan necesarias hoy. Estas citas, recogidas de entre sus muchos discursos y escritos, son algunas de las más inspiradoras. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Nada en el mundo tan peligroso como la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Bueno, como todo el tiempo está instando, ¿no?, a luchar, a mantenerse al frente. Aún sabiendo que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol. Lo que es la visión a largo plazo, ¿no? Sí. Nada se olvida tan lentamente como una ofensa, ni tan rápido como un favor. Si no puedes volar, corre.
Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Hagas lo que hagas, siempre, siempre hacia adelante. Bueno, la verdad que son frases inspiradoras y que nos llenan de energía y nos impulsan, ¿no? a seguir luchando y a seguir soñando. Fue tan importante su obra en Estados Unidos que el 4 de abril de cada año se lo recuerda con un feriado, el feriado especial de Martin Luther King. Un 5 de abril, pero de 1722, se descubre esta bella y enigmática isla de Pascua. Hace casi 3 siglos, 290 años, que un holandés, Jacob Roggeveen, descubre esta isla, y es precisamente ¿qué día, doctora Melón? Domingo de Resurrección, domingo de Pascua, es que se descubre esta bella isla. Por eso le pone, surge el nombre de Isla de Pascua, o Easter Island en inglés. Pero realmente por los nativos, como dirían nuestros incas, nuestros aztecas, que ellos no fueron descubiertos por los españoles, ellos ya estaban. Aquí también los nativos de Isla de Pascua pertenecen a la nación de políticamente pertenecen a Chile, están frente a la quinta región de Valparaíso, pero casi 4.000 kilómetros de distancia. Es una de las islas más alejadas de toda civilización. Es decir, Galápagos, por ejemplo, está a 1.000 kilómetros de Ecuador, nuestras Islas Malvinas a 200 kilómetros. En cambio, tanta distancia, casi 4.000 kilómetros, es una de las pocas islas, una de las únicas. Por eso es llamada también el ombligo del mundo, se la conoce. Y Rapa Nui, en el idioma nativo, la isla de Pascua, significa brillo grande, brillo gigante. Está ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico, y tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es realmente pequeña, la hemos circundado. Pero sí la convierte en la isla más extensa de Chile. Es una isla... Mientras observamos estas imágenes de que hemos estado visitando realmente esta hermosa isla. Está, como les decíamos, en medio del Océano Pacífico, allí en la plena Polinesia. El idioma que se habla en esta isla es fundamentalmente el español y el nativo, el Rapa Nui. Sus habitantes principalmente están concentrados en Angarroa, que es la capital y el único poblado existente. Administrativamente forma, junto a la deshabitada isla Sala y Gómez, la comuna de Isla de Pascua, que forma la provincia de Isla de Pascua, perteneciente, como les decíamos, a la quinta región de Chile, Valparaíso. Pero bueno, actualmente está, luego del 2007, como un territorio especial, es decir, se está tratando, porque por un lado sus habitantes quieren una cierta independencia, una cierta autonomía. Si ustedes ven la vestimenta, los rasgos, los bailes, la música, es realmente de la Polinesia. Toda su cultura es de la Polinesia. Y cuánto hay para hablar y para ver de esta bella Isla de Pascua. Y para mostrarle a usted y comentarle, dado que estuvimos con nuestro equipo allá, esta Isla de Pascua y sus moais impresionantes, y cómo los hicieron y por qué las distintas formas. Todo un misterio, pero una belleza a la vez. Sí, un 8 de abril de 1991 se enuncia la famosa ley de convertibilidad para todos los argentinos. Sí, la ley de convertibilidad del 1 a 1, es decir, del peso igual a $1. Realmente un artificio económico. En el periodo gobernado por Menem, y estaba el famoso Domingo Cavallo de ministro de Economía. Exacto, donde él conservó por casi 10 años el 1 a 1, pero fue realmente lo que se quería parar era la inflación y favorecer a la industria, favorecer la exportación. Ocurrió todo lo contrario. Claro, no se pudo lograr eso, y de hecho la ley de convertibilidad duró demasiados años, este artificio. Entonces ya en los últimos periodos fue caótico. Claro, y lo que se pretendía mejorar resultó todo perjudicial, dado que aumentaron las importaciones, cayeron nuestras exportaciones, la industria nacional cayó y la deuda externa aumentó considerablemente. Galopante, de 60.000 millones a 150.000 millones de dólares, que bueno, luego gracias al ministro Labaña se logró reducir a través del canje.
No se mueva de ahí y acompáñenos con parte de la de hoy. Se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El general Reinaldo Viñones. Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Don Fernando de la Rúa. Mi misión es clara, cubrir estas horas. Imponga la banda presidencial. Y se hace cargo de la presidencia provisoria hasta el día de mañana. Al doctor Eduardo Alberto Dualde. Al señor presidente de la Nación, doctor Don Néstor Carlos Kirchner. Sí, otra fecha importante, un 9 de abril, pero de 1865, finalizó esta famosa Guerra de la Secesión allá en Estados Unidos, donde estaban los del norte contra los del sur. Sí, hace un siglo y medio y que ha dejado bastante resabios. Todavía hay cierta discriminación, todavía hay bastante racismo, fundamentalmente en el aspecto político, cultural, social, pero en el aspecto económico, que es lo que nos interesa resaltar en nuestro programa, es que el norte era netamente industrial, avanzaba tecnológicamente, era mucho más moderno. En cambio, en el sur eran fundamentalmente agrícolas. Entonces, en el norte a su vez eran minifundistas, en el sur eran en su mayoría latifundistas, es decir, grandes extensiones, grandes señores con mucha riqueza y el resto de la gente muy pobre. Estaban, por supuesto, a favor de la esclavitud, que bueno, luego se abolió, pero en esa época todavía existía. Claro, entonces al ser los señores latifundistas necesitaban mano de obra barata, entre ellos por supuesto los esclavos, entonces estaban a favor de la esclavitud. En el norte, con las nuevas ideas, con ideas modernas similares a las europeas, estaban en contra de la esclavitud. Eso era fundamentalmente el origen de la Guerra de la Secesión. Y bueno, en el aspecto económico es como el norte superó al sur. Sin embargo, hoy quien ha tenido oportunidad de visitar Estados Unidos observa que en el sur siguen teniendo ideas latifundistas y cierta discriminación hacia los negros. Un 9 de abril, pero de 1871, el presidente Domingo Faustino Sarmiento ordenó evacuar Buenos Aires por la fiebre amarilla que había azotado esa provincia. Sí, y fue tan impresionante, superior al sismo nuestro de San Juan. Ya había matado más de 13.000 almas. Algo impresionante esta fiebre amarilla. Por eso se produce la evacuación de Buenos Aires y precisamente estaba Domingo Faustino Sarmiento de presidente. Acompáñenos con un acto inolvidable. Juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Viva Domingo Faustino Sarmiento! ¡Viva Domingo Sarmiento! ¡Viva Sarmiento! Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. En este bloque empresario, como le habíamos anticipado, contamos con la presencia de un colega, amigo, integrante de la Comisión de Habilidades Blandas del Consejo de Ciencias Económicas, contador, Sebastián Fernández. Un gusto de tenerlo en nuestro programa, Sebastián. Además de profesional, es triatleta o paratleta. Para triatleta, deportista por su discapacidad en silla de ruedas, y nos trae realmente un tema muy interesante para tratar acá en nuestro programa, que es la relación del Ironman que hemos tenido
el fin de semana pasado acá en San Juan, con la economía. ¿Cómo sería eso, Sebastián? Desde ya, muchas gracias por participar con nosotros. Desde mi lado, un placer estar acá. Bueno, es así. El Ironman, digamos, como simbólico de lo que es la planificación, ponerle desde cero, ya sea, como vos nombraste, para la parte comercial, pero también nombraste de las comisiones de habilidades blandas. Todo eso está todo relacionado. Vos pensás que en las habilidades blandas vos necesitas un manejo de las emociones, una gestión de las emociones de manera efectiva, llevarlo al lado comercial. Hoy en día que la economía más o menos quizás está un poquito más estabilizada que antes, pero la Argentina sube y baja permanentemente. Tenemos años buenos, años malos, años más o menos. Quiere decir que por ahí respiramos un poquito, por ahí ni siquiera alcanzamos a dormir. Entonces eso de la gestión de las emociones, sin duda que sirve en este caso. Si lo llevas al lado del deporte, como es en el caso de Ironman, que me toca participar a mí, que me toca participar en otras oportunidades, también trata de lo mismo, porque vos arrancás una disciplina que el Ironman es un triatlón. Que serían 3 disciplinas. 3 disciplinas, pero yo siempre digo que son 5 disciplinas que tenés que gestionar. Porque vos largás con la natación, que es la primera disciplina. Después tenés que hacer la transición, ¿bien? Que es de la natación, donde vos tenés un traje de neopren, al ciclismo. Al ciclismo. O sea, te tenés que desvestir de tu traje de neopren, los anteojos, la antiparra de natación, demás. Vestirte de ciclista. Ahí ya tenés una disciplina más, que son las transiciones. Después el ciclismo. Después tenés la transición del ciclismo al maratón. Al maratón, que en el caso mío es en una silla de ruedas, que sería las 4 disciplinas. La quinta disciplina que yo digo es la parte de lo que es hidratación y alimentación durante tantas horas. Vos cada 40 minutos, 30 minutos tenés que estar comiendo algo. Y hidratando. Te estás quedando sin combustible. Llevarlo a la parte comercial. Vos iniciás una empresa, cualquiera sea emprendimiento del que vos quieras, si no le estás inyectando cada tanto tiempo un flujo de dinero o algún bien o alguna cosa que necesite, ideas, por supuesto que las ideas para mí, planificación, sí, bueno, no va a funcionar la empresa, va a llegar un momento que se agota. El cuerpo en el Ironman o en cualquier competencia se agota si vos no le das cada 30, 40 minutos una comida. En paralelo a una empresa, si no le pones plata cada 30, 40 minutos a una empresa, no funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando lleva su historia, su tiempo de conocer el negocio, de conocer cómo funciona todo el mercado, y eso hace que ya empiece a estar un poquito más aceitado, como normalmente decimos, y empieza a funcionar solo. Pero siempre uno le tiene el cordón umbilical a la empresa, ¿no? Bueno, en lo que es triatlón, Ironman o este tipo de competencias de larga duración, tiene esa similitud. En lo que es planificación, ¿bien? En lo que es mantenerse actualizado, en lo que es... en la producción nuestra. En la producción nuestra, cambios permanentes. Cambia gobierno, cambian las leyes, cambia gobierno... Las normas, los reglamentos todo. De ARCA, de rentas en la provincia. Cambian nombres de organismos, cambia todo. Entonces, todo esto nosotros mismos en la profesión tenemos que mantenernos cada 30, 40 minutos. El cálculo económico algo. Con una inflación del 25% mensual es imposible. Y ahora ya cambia. Con el 2% mensual también. Yo realmente,
A ver, yo no veo ni siquiera los porcentajes de inflación. Nosotros vivimos con inflación, más, menos, pero nosotros sabemos que quizás un 2%, un 1%, un 0%, sabemos que no es temporal, no es a largo plazo, es temporal. Quizás ese temporal dura 20 años, no lo sé. Nadie lo sabe, no lo hemos vivido, no lo conocemos. Exacto, no lo sabe. Pero quizás sí. Lo deseamos que no tener inflación, como no tener corrupción, como no tener volatilidad, como no tener riesgo país. Lo que pasa pero, es que bueno, es lo deseable. Sí, yo particularmente por nuestra profesión, al ser auditores de estados contables, de empresas y demás, auditores internos o externos, tenés que ser muy curioso. Tenés que ser curioso e incrédulo. No tenés que creer en nada, tenés que indagar lo mayor cantidad de cosas posible para vos asegurarte. Porque yo no te puedo preguntar, che, ¿cuánto tenés de inventario? Y vos que me digas, sí, tengo, qué sé yo, 4 lámparas. No, tengo que ir a contarlas yo. Exacto. Bien. Entonces yo tengo que ser curioso y no te tengo que creer. Bueno, yo, en mi caso particular, soy curioso y no le creo a los medios de comunicación masivos esto, porque vos tenés, por ejemplo, hoy la guerra, pero vos no sabés si los que más o menos manejan la guerra, que es Trump, y supuestamente es Irán, pero uno no sabe si está Irán, si está Rusia, si está China, quién está atrás de todo esto, si hacen una nota y dicen, sí, vamos a cortar 5 días la guerra como ha pasado ahora, el petróleo baja, vuelve la guerra, el petróleo sube. No sabes si una guerra por una guerra por el negocio, una guerra por la plata, una guerra por el poder, por el ego. No sabes si es cierto, porque capaz que terminó la nota y le llamó por teléfono y, che, mirá, lo que dije, todo mentira, nos quedemos así o asá. No sé, yo indago, yo pregunto, yo dudo de todo. Doctor Sebastián Fernández, volviendo al Ironman para hacer un paralelismo con la economía. La natación, en el caso suyo, es solo, sin elementos. Claro, yo la natación. Uso un neopren y otro neopren que me agarra las piernas, digamos, que es como tipo velcro, envuelto en neopren. En la etapa del ciclismo, ustedes lo hacen en una handbike. En una handbike. Se llama handbike porque es una bicicleta que se pedalea con las manos. Con las manos. Y la maratón, ya por último, en la silla de ruedas que todos conocemos, seguramente adaptada, más reforzada. Exactamente. Se propulsa con las manos, todo con las manos, en el agua, en la bici y en la parte del pedestrismo. Y en la parte del pedestrismo se propulsa directo con las manos a las ruedas. Bueno, así pasa en la economía, en las empresas, planificación, coordinación, esfuerzo. Conocimiento, aprendizaje, experiencia, tiempo, todo eso hace falta. Bueno, así que ya vendrán otras competencias y lo mismo con los clientes, con las empresas, otro asesoramiento. Le agradecemos al doctor Fernández, seguimos con el programa. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Como le habíamos anticipado en el bloque de educación, le traemos todo un gráfico donde va mostrando desde hace un siglo para atrás hasta hoy cómo la gente normal ha destinado su tiempo. Vamos a ver que en un comienzo se destinaba muchísimo tiempo, 1/4 a la familia, otro 1/4 de nuestro tiempo a los amigos, otro 1/4 a la educación, a la iglesia y demás. Y vamos a ver en 2 minutos cómo ha ido cambiando hasta llegar a algo bastante
alarmante. Acompáñenos. Realmente muy impresionante, porque desde un siglo a esta parte, cómo se ha destinado el tiempo que le dedicábamos antes a la familia, a los amigos, aunque muchos de nosotros lo sigue haciendo, la mayoría cómo ha cambiado el uso del tiempo. La mayoría, por sobre todo nuestros jóvenes, destinan muchísimo tiempo a estar online con las pantallas y muy poco tiempo a los amigos en forma presencial. Pueden estar con los amigos online, con deportes online, con la educación online, pero no con los amigos presencial, con la educación presencial y demás. ¿Quiere analizarlo nuevamente? Ahí lo tiene. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Y en nuestro bloque impositivo hemos convocado nuevamente al licenciado Alejandro Arrea por este tema que nos atrae a muchísimos, porque no sabemos cómo reaccionar con lo que concierne a la inocencia fiscal, es decir, al régimen simplificado de ganancias, que realmente tiene muchísimas ventajas para quienes de una u otra forma hemos tratado de defendernos de la inflación asfixiante que teníamos durante varias décadas, inflaciones del 10, del 20% mensual, hasta el 25% en diciembre del 23, cuando asume el equipo de Milei. Entonces había que buscar una forma de proteger de la pérdida que sufrían nuestros ingresos, nuestras ganancias, nuestros ahorros, si lo dejábamos en la moneda de curso legal. Realmente la inflación era asfixiante, entonces había que buscar una forma de ahorrar. Y esos ahorros en dólares, en pesos chilenos, en euros, en algunas joyas, en algún lote, bueno, había que buscarle una forma de ahorrar, de que no perdiera el valor. Ahora, claro, es tal cual. Como lo ha dicho muy bien usted, doctor Salinas, no significa solamente que tiene dólares o euros, puede tener eso que me ha traído de la cabeza, puede tener un lote, una casa. A lo mejor en un juicio sucesorio le compró
las partes a los hermanos y resulta que ahí tiene un incremento patrimonial que no está blanqueado, por así decirlo, porque la casa sigue a nombre del progenitor. Claro, pero bueno, había que buscarle una forma de que no perdamos con la inflación. Y es así como este gobierno sacó este sistema que lo va a ver por las siglas RSG, Régimen Simplificado de Ganancias, y que en el programa anterior muy bien lo desarrollamos con el licenciado Alejandro Larrea. Bueno, la primera cuestión es un cambio total después de más de 50 años de la presentación del formulario de impuesto a las ganancias. 50, 60, 70, no sé, éramos estudiantes nosotros y el formulario está estructurado de manera de mostrar los incrementos patrimoniales y los consumos. Bien, entonces, hay dos grandes beneficios en este sistema. Primero, los contribuyentes no tienen que declarar ni el patrimonio al inicio, ni el patrimonio al final, ni el monto consumido. Claro. Nosotros como contadores, cuando liquidábamos este tipo de impuestos, debíamos tener el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre, la diferencia era ganancia. Claro. Teníamos que demostrar con más gasto de que no era tanta la ganancia. Porque había una cuestión ahí que era decisiva. Venía, por decir, el cliente y resulta que se había comprado, vamos a exagerar, un BMW y había tenido ingresos declarados por muy poquito, $10.000. Entonces uno decía, ¿cómo tenés $10.000, tenés un patrimonio que no tenías al principio de tu declaración. Y a fin de año, habiendo tenido en blanco $10.000, te has comprado un BMW que vale $70.000. Eso saltaba como con todas las luces rojas. Pero además había otra cosa, el monto consumido, que Arca, con la información de los bancos, que todos tienen las extensiones de tarjeta, te informaba además que los gastos en tarjeta, que eso es parte de tu erogación para mantener tu nivel de vida, habían sido $18.000. Entonces, esa diferencia entre lo que vos tenías declarado y todo lo que habías gastado eran ingresos no declarados. Y bueno, muy importante. Ahí había, no sé, algún colega tal vez tendría ingeniería financiera, préstamos, algo que pudiera aumentar la posibilidad de gastar. Porque entonces, todo tenía que cuadrar. Tenía que cuadrar. Entonces, no se informa más el patrimonio de inicio al final ni el monto consumido. Y como un corolario o una consecuencia de esto, no deben justificar el incremento patrimonial ni el consumido. O sea, esto es. Apareció la casa, apareció el BMW y bueno, entra al sistema y no tengo que pagar. Eso es lo que se entiende como inocencia fiscal. Porque, licenciado Larrea, hay un cambio de espíritu. Antes, la presunción era la evasión. Ahora se presume la inocencia. Bueno, el régimen simplificado está compuesto por 4 módulos, ¿bien? En cada módulo va a estar un botón para confirmar si está de acuerdo, el Arca va a tener algo así, seguimos al módulo siguiente o modificamos una información que ellos nos están diciendo. 4 módulos, ¿bien? Ingresos y egresos, rentas por categoría, deducciones y la determinación del impuesto, ¿bien? Bueno, vamos a ingresos y egresos. Que no hay un mayor impuesto, son las mismas alícuotas. No, es lo mismo. Bueno, ingreso y egreso va a estar disponible la información que surge del IVA simple, o sea, de lo que hemos facturado a través ventas y compras. Exacto, de la página del Arca, facturas emitidas y recibidas, van a estar discriminadas por mes y una vez que se ajuste o se acepta esa información, pasamos al siguiente módulo. El segundo módulo son rentas por categoría, donde va a haber una diferencia entre rentas de fuente nacional y rentas de fuente extranjera. También ahí... que son las 4 categorías. Primera, segunda, tercera. Correcto. Bueno, las categorías se van a mantener, como es histórico, en 4 orígenes. Esto, doctor Salinas y amigos televidentes, es de una vieja escuela económica del origen de la riqueza. El origen de la riqueza
Es las rentas del suelo, la renta del capital, la actividad empresaria, tercera categoría, y la cuarta, relación de dependencia. Bien, bueno, esto viene de muy allá. Exacto. ¿Cómo va a ser en el formulario específicamente? Renta de primera categoría, para el régimen simplificado, solo se va a pedir el total de inmuebles. No se va a pedir inmueble por inmueble, no se va a pedir el domicilio, provincia, ni el destino, ni los datos del inquilino si lo tenemos alquilado. O sea, es una cuestión realmente muy simple y sin querer estar revisando en profundidad. Bueno, segunda categoría, renta al capital. Solo se informa el total de ingresos por instrumento o contrato. Para que se den una idea, y esto es simple, se reducen aproximadamente 20 campos en el formulario de lo que había que informar. 20 cuestiones que había que declarar antes en el sistema anterior. Tercera categoría, renta de las empresas, participación de las empresas, no se informa las ganancias. Y cuarta categoría, renta del trabajo personal, va a estar la información que ellos tienen del trabajo en relación de dependencia, de jubilación. Claro, ahí en la cuarta categoría entra todo empleado y también jubilados. Y los jubilados. Bien, ese campo, como hemos dicho en los anteriores, se va a poder modificar si hubiera algo. Bueno, y estamos ya en el último aspecto, los últimos dos de los 4 módulos. Deducciones. Las deducciones están las deducciones generales y específicas. Está por decir el mínimo imponible, deducción especial por trabajo en relación de dependencia. Hijos y demás. Mujer, hijo, las mujeres ya no están tanto porque, bueno, nada, es más complicado porque saben tener ingresos también. Está, por ejemplo, la deducción de la empleada doméstica, si algunos recuerdan. Seguro. Asistencia social, no se llama seguro empleada médico. doméstica, doctor Salinas. Amas del hogar. Tienen... Bien, amas de casa. Bueno, la empleada que trabaja, si la tenemos declarada, vamos a poder deducir tanto el sueldo como lo que pagamos por las leyes sociales. Bueno, entonces, van esas deducciones. Y el último módulo, la determinación del impuesto, que acá van a aparecer los quebrantos y saldos a favor anteriores, que obviamente disminuyen el impuesto a pagar actual. Van a aparecer los anticipos de impuestos a las ganancias que podamos haber pagado. Las retenciones que hayamos tenido. Y esto, que por ahí la persona que no es profesional no lo tiene en cuenta y les puede llegar a sorprender las retenciones y percepciones que de alguna manera experimentan las personas que están inscritas en los impuestos y que no lo notan porque están metidos en los gastos bancarios. Exacto. Entonces, cuando quieren acordar, las van a listar, las percepciones y retenciones que hemos sufrido en un banco de primera línea. No estamos hablando de una billetera virtual, y van a sorprender de la cantidad de retenciones que han sufrido, experimentado todo el año, y que obviamente se van a aplicar al impuesto que se puede haber determinado. Aquí estamos hablando con el licenciado Larrea de la declaración de este régimen de ganancias del año 25, del año pasado. Quiere decir que, como dice él, se van a sorprender con las retenciones que hemos tenido en muchos consumos de bienes y servicios, de alojamiento, de mercadería y demás. Hay muchas retenciones y percepciones del impuesto a la ganancia que ya van a venir sumadas. Los médicos, por ejemplo, que les hacen liquidaciones a través de sanatorios, hospitales, pueden llegar a tener retenciones, por decir, en las liquidaciones arriba de $1 millón en un mes. Estamos hablando entonces, y claro, no lo experimentan tanto porque una liquidación la ven, bien, pero no le llegó al bolsillo, no se la sacan. Todo esto, en esa declaración que dice el licenciado Larrea del año 2025, va a haber muchísimas retenciones, percepciones, e inclusive el saldo a favor que comentó puede venir de ejercicios anteriores. Por lo tanto, puede que quede un saldo a favor para el año siguiente. Puede ser. Bueno, aclarado así, le agradecemos al licenciado Larrea. Por supuesto, ya va a haber consultas, comentarios y lo vamos a convocar nuevamente. Siempre decimos en este programa consulta a su profesional de ciencia económica. ¿Ya bien? Seguro. No se largue solo a hacerlo. De esta manera, le comento algo que me ha resultado a mí en lo personal interesante, y es que ARCA ayer ya ha puesto disponible
los aplicativos para el impuesto a las ganancias del 2025. No este sistema simplificado, sino el sistema común general. Pero es interesante entrar a ver a estos aplicativos, porque ya le van a salir algunos datos que son interesantes, como es lo que tiene Arca por relación de dependencia, jubilaciones, puede ir ahí incorporando las deducciones, como esto que les decía yo, bueno, la obra social o amas de casa, y ver qué resultado le está dando en el impuesto determinado y el impuesto a pagar. Seguimos con el programa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y ya estamos llegando al final de otro programa. La frutilla del postre es presentarle, como le habíamos anunciado al comienzo, las fallas valencianas allá en España. Mientras el mundo vuelve a hablar de guerra, Valencia acaba de plantar un mensaje de esperanza. Es la falla municipal de Valencia 2026, llamada Hope, en plena plaza del ayuntamiento y con 27 metros de altura, con un mensaje que está resonando en redes. Diseñada por José Santaeulalia y construida por Alejandro Santaeulalia y Vicente Yasser, vemos a Charlie Chaplin vestido de soldado. La figura está inspirada en la película Armas al Hombro de 1918, donde Chaplin satirizaba la Primera Guerra Mundial. Él fue uno de los primeros artistas en denunciar la guerra desde el cine, y aquí aparece vestido de soldado, pero rodeado de mariposas, flores y colores. El contraste es el mensaje: un soldado con un fusil, pero rodeado de vida. Las mariposas simbolizan transformación y renacimiento, y en la base del monumento aparece una sola palabra: Hope, esperanza, como si Valencia estuviera recordando algo muy simple. Incluso en tiempos de guerra, la esperanza sigue volando. Y si quieres saber algo más, esta obra gigantesca que está hoy enviando un mensaje al mundo desaparecerá en unos días cuando se queme en la crema. Porque las fallas también nos recuerdan que incluso lo efímero puede dejar un mensaje eterno. Lo más importante que en esta oportunidad sean el eje temático de las fallas valencianas han sido por la paz, que tanto hace falta en el mundo, la paz. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado 11 de abril, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.